Buenos días, mis hermanos. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder entregar en esta mañana la lección de la escuela dominical del día 3 de enero del 2021. Antes de comenzar, le quiero invitar a que oremos para que nos presentemos ante la presencia de nuestro Dios. Padre amado, en esta mañana te doy muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos a través de este medio para poder compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú me permites hablar de ella, bendito Dios. Te ruego que me des palabra, bendito Padre, me des gracia para entregar la lección, así también a cada hermano que nos va a escuchar, bendito Dios, pueda recibir este mensaje, Señor, y todos podamos ponerlo por obra y guardarlo en nuestros corazones. Padre amado, agradezco en este momento que estás conmigo, Señor, y que nos estás acompañando, bendito Dios, durante este día. Muchas gracias, Padre amado, por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. La lección se titula El siervo sufrido de Dios y se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta el versículo 53, versículo 12. Como ha sido durante las semanas anteriores, continuamos estudiando el libro del profeta Isaías. En esta oportunidad está basado en el capítulo 53. Le repito la lectura bíblica para que usted la busque en su casa. Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta Isaías capítulo 53, versículo 12. La verdad central dice: la exaltación de Jesús por Dios Padre mostró su aprobación de la muerte sustitutiva de Jesús. El versículo clave está en Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Este capítulo fue entregado por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, aproximadamente. Pero aquí vamos a ver cómo se fue cumpliendo cada uno de las indicaciones que entregaba el profeta. Para comenzar, la cartilla hace una referencia sobre una película que se estrenó el año 2004 y que fue éxito de ventas en todo el mundo. Esta película se llama La Pasión de Cristo. Creo que muchos de nosotros esta película la vimos, quizás más de una vez, y realmente la forma en que se muestra todo el castigo que recibió Jesús y la crucifixión es realmente conmovedora, pero la verdad es que no hay película que pueda reflejar el verdadero alcance que tiene el sacrificio que hizo Jesús en aquella oportunidad. Para comenzar, la primera parte se titula Despreciado y rechazado. Vamos a leer en Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En estos versículos podemos ver, sobre todo en el versículo 13, la exaltación de Dios hacia Jesús. Podemos ver que Jesús fue un hijo perfecto. Jesús fue un hijo obediente y él tenía muy claro el propósito que tenía al venir a la tierra. Él tenía claro que él debía hacer un sacrificio y que ese sacrificio lo exaltaría. Por lo tanto, en estos pasajes, la exaltación y el sacrificio personal de Jesús van unidos. También podemos ver en los versículos 1 al 3 de Isaías 53 que Jesús, o el Hijo de Dios, fue rechazado por la humanidad. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En estos versículos podemos ver cómo Jesús fue rechazado cuando él vino a presentar su ministerio. Sabemos que él se puede identificar con la vida humana, porque él vivió como un humano, como una persona común y corriente, aunque él nunca pecó, pero creció en condiciones humildes, tuvo una niñez y una juventud como cualquier otro niño judío de la época. Cuando él comenzó su ministerio, no hubo gran prisa por aceptarlo. Muchos lo aceptarían, pero muchos también lo rechazaron. Y Jesús también se identificó con la tristeza y el sufrimiento, cosas que la gente quiere evitar. Sin embargo, la aceptación del dolor de este mundo fue necesaria para su misión de vencer el pecado y todo el sufrimiento de todos los tiempos. Entonces, en estos versículos podemos entender y ver que cuando Jesús vivió en la tierra, no fue una vida fácil, fue una vida donde Él tuvo necesidades, quizás económicas, no sabemos si quizás pasó hambre, pero Él venía con un propósito, por lo tanto lo más probable es que Él tuvo frío, se enfermó, vivió como cada uno de nosotros hemos vivido nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra juventud. Por lo tanto, Él tiene la capacidad de entender lo que nos pasa. También en estos versículos podemos ver que cuando Él comenzó su ministerio, si bien es cierto, hubo mucha gente que le siguió, que le creyó, que se transformó en fieles seguidores de Él, también hubo mucha gente que lo rechazó, que lo despreció y que buscó la forma de hacerlo caer. En la segunda parte
se titula Herido por nuestras transgresiones. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. En estos versículos podemos entender claramente que Él lleva nuestro pecado y nuestro sufrimiento. Ciertamente, el versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos versículos podemos ver que Él cargó con nuestro pecado, con nuestro sufrimiento, con nuestras enfermedades, con nuestro dolor y con nuestra maldad. Isaías profetiza que el Mesías sufriría las consecuencias del pecado de toda la humanidad. El hecho de que Él haya llevado nuestros dolores y nuestras enfermedades, no significa que nosotros no vamos a sufrir también dolores y enfermedades. Todo lo contrario, el ser humano es una persona frágil, por lo tanto, no es intocable, no es invencible. Pero sí, cuando estamos en esta situación de tener dolores, enfermedades, angustias, pruebas, es la oportunidad que tenemos para acercarnos más a Dios, para acercarnos en la oración y para pedirle que Él haga su voluntad con nuestras vidas. Porque muchas veces pasamos por situaciones difíciles porque Dios lo permite, porque Dios necesita que nos acerquemos a Él, porque nosotros necesitamos acercarnos a Él cuando nos estamos alejando. Entonces muchas veces pasamos dificultades porque nos alejamos de Dios. Y Él, ¿qué hace? Busca la forma de acercarnos. También en esta segunda parte podemos ver que Él murió voluntariamente. Eso está en los versículos 7 al 9. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. En estos versículos, aquí podemos ver que Jesús, Él cuando estuvo en la tierra, sanó enfermos, sacó demonios, resucitó muertos, dio de comer a mucha gente, multiplicó los panes, los peces. Por lo tanto, Él solo con decirlo podía hacer una gran obra. Por lo tanto, aquí Él solo con decirlo podía destruir a las personas a sus torturadores, pero no lo hizo. Es más, Él siendo una persona inocente, recién dijimos que Él estuvo en la tierra, pero no cometió pecado, nunca cometió pecado. Por lo tanto, es una persona totalmente inocente, 100% inocente. Pero aún así, Él cargó el dolor que le provocaron los azotes. Él aceptó la tortura que le hicieron pasar, el desprecio, la humillación,
por llevar la carga del pecado de toda la humanidad. El versículo 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí está. Nunca hizo maldad. Está escrito en la Biblia. Ni hubo engaño en su boca. En este versículo 9 se refleja cuando él dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Sabemos que él fue crucificado y murió entre delincuentes. Fue tratado igual o peor que un delincuente. Mas con los ricos fue en su muerte. Se refiere a la sepultura en la que fue su cuerpo. En aquel entonces, cuando él falleció, reclamó su cuerpo José de Arimatea, que él era un hombre rico y seguidor de Jesús. Eso está en Mateo 27, 57 al 60. Y esta es una de las profecías, una de las muchas profecías cumplida acerca de nuestro glorioso y resucitado Salvador. Leamos lo que dice en Mateo 27, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí está otra profecía que se cumplió 700 años después. La tercera parte se titula Quebrantado y exaltado por Dios. Jesús sufrió en obediencia al Padre, pero también obtuvo la victoria, la recompensa. Esto está en Isaías capítulo 53, los versículos 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento de Cristo fue por obediencia al Padre. Por obedecer al Padre, Él sufrió y llegó al sacrificio. Sino un sacrificio amoroso por nuestro perdón y reconciliación con Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo sufriera por nosotros. Esto está también indicado en San Juan 3:16, que es un versículo que todos nosotros sabemos, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver también la confirmación de la profecía del profeta Isaías, que Dios entregó a su único hijo para que éste muriera por amor a toda la humanidad. Qué grande, hermano, es esta palabra, es este mensaje, porque Dios, en algún momento Jesús, mientras agonizaba, se sintió solo y abandonado por su Padre. Era tal el peso del pecado, de la maldad que había sobre él, que en algún momento él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios no le había abandonado. Dios lo estaba exaltando porque ese sacrificio que él hacía era para abrir la puerta a toda la humanidad. Por amor a toda la humanidad, Dios permitió que Jesús sufriera en el Calvario. Jesús obtuvo la victoria. El versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acá, cuando hace mención de los despojos, en aquellos años, cuando salían a la guerra a combatir, despojos se le llamaba al botín, a la recompensa que obtenía el que ganaba la batalla. Por lo tanto, aquí se refiere al botín, al premio, a la ganancia que tendría este sacrificio. ¿Y cuál es la ganancia? Es la herencia de la vida eterna. Jesús ya tiene la ganancia, Él ya ganó, Él ya triunfó al morir en la cruz, la herencia de la vida eterna. Ahora Él quiere compartir esa herencia con nosotros. Entonces, Él llevó nuestro pecado y ahora intercede por nosotros ante el Padre, en el trono celestial. Como resultado, estaremos con Él entre la multitud de Dios por toda la eternidad. Qué maravilloso, hermanos, esta lección, porque es tan distinto el análisis que uno hace cuando ve una película. Cuando vemos la película, nosotros o el común de la gente no entiende, no comprende el sacrificio. Aquí nosotros comprendemos que Dios envió a su único Hijo para cargar en la cruz con los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, con la maldad de cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener un acercamiento, un renuevo, un acercamiento a Dios nuevamente, porque sabemos que como humanos la humanidad siempre se aleja. Los seres humanos siempre nos alejamos de Dios, nos alejamos de lo bueno y a veces hasta vamos distorsionando las cosas para que, acomodándolas a nuestro parecer, haciéndolas parecer buenas cuando no lo son. Entonces, realmente no hay palabras para decir cuán grande es el amor que Dios tiene por la humanidad. Y ahora nosotros, la enseñanza que nos deja esta lección es que debemos pasar de adquirir solos conocimientos intelectuales a tener una transformación en nuestro corazón, un compromiso con Dios, y que luego de ese compromiso va a haber un cambio en nuestras vidas. Y eso va a hacer que nosotros
cada día vayamos restaurando nuestra vida y vayamos enfocándonos en la transformación que Dios quiere de nosotros. Y así un día le veremos en el reino de los cielos. Esta lección es maravillosa, hermanos. Yo me gozo mucho porque es impresionante el amor que tiene Dios hacia mi vida, hacia su vida. A veces, como le decían delante, pasamos dificultades, pasamos enfermedades, pasamos tristeza, pero todo Dios lo permite para que nosotros nos acerquemos a Dios. El propósito de Dios es siempre que nosotros nos acerquemos, le busquemos, le adoremos y lleguemos un día a reinar con Él en los cielos. El Ministerio en Acción dice que busquemos la forma de reflejar las actitudes de Jesús hacia los demás. También que animemos a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares que se encuentren desanimados, animémoslos a buscar y a vivir en el amor de Dios. Y que oremos por las oportunidades que se nos presenten de presentarle a Jesús a la persona que no le conoce. A la persona que no conoce a Cristo, presentarle quién es Cristo, presentar el plan de salvación y hacer ver esta hermosa historia que vimos ahora. Es una historia, pero que tiene un contenido que realmente marca nuestras vidas. Hay un antes y un después de la muerte de Cristo, y eso nosotros todos lo sabemos. Y le invito, hermano, a que usted estudie y profundice más en este capítulo. Es una hermosa lección, es impresionante el amor que tiene Dios para nosotros. Le invito, hermano, a que oremos para dar término a esta escuela dominical y Dios le siga bendiciendo en sus hogares junto a su familia. Oremos. Padre amado, te doy muchas gracias por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta hermosa palabra que nos das este día, Señor, en que comenzamos un año. No sabemos cómo va a ser el año, Señor. Hay una total incertidumbre. Comúnmente nos proyectábamos, nos proponíamos trabajar, estudiar, nos proponíamos tantas cosas, tantas metas, pero en este tiempo es difícil hacerlo porque solo estando tomados de tu mano podemos tener victoria en lo que deseamos. Padre amado, te ruego que tú hagas la obra, toques corazones de los hermanos que quizás están alejados, Señor. Hay hermanos que pueden estar tristes, hay hermanos que están enfermos, Señor. Te ruego, Padre, que tú le animes, que nunca nos olvidemos el gran amor que tienes para con nosotros, Dios bendito. Este amor que tú tienes más grande que de padre, que de madre, Señor. Muchas gracias, Dios bendito, porque nos amas, porque nos enseñas y nos hablas cada día de tu palabra y nos corriges también, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa lección y te ruego que guardes a cada uno de mis hermanos que está en su hogar, Señor. Bendícenos a cada uno y que tu misericordia nos aparte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.